Si al padre de Nesterov, de 17 años, le hubieran preguntado si era feliz, esta chica alegre y divertida, delgada como un tallo, respondería con firmeza. También añadía, con una pequeña corbata en la nariz, un botón, por supuesto, ¿cómo puedes ser infeliz cuando tienes toda la vida por delante? Tatiana, o como la llamaban su madre y su padre en casa, y estaba segura de que su futuro era hermoso y sin nubes. La niña se graduó en una buena escuela con profundos estudios de lenguas extranjeras y entró en la prestigiosa facultad de la Universidad de la capital. Allí se distinguió por su aquí está el resultado. Los padres no podían estar felices por su hija decidida y embarazada. Cuando su padre cumplió el segundo año, su padre murió poco después. Simplemente no regresó del trabajo. La llevaron al hospital con un infarto, el tratamiento no ayudó y su padre y su madre se quedaron solos. Tatiana intentó ayudar a su madre a superar el dolor. La llevaba al cine, organizaba viajes a la casa de campo, la entretenía de alguna manera por las noches, pero su madre murió exactamente 6 meses después. Ella no soportó la pérdida de su amado marido. Entonces Tatiana se quedó completamente sola. Al principio, esto simplemente asustó a la niña, y luego, al miedo a la soledad, se sumaron los problemas económicos. Para poder ganarse la vida, Tania se vio obligada a mudarse a Sauchka y ponerse a trabajar. El primer lugar donde Tati logró conseguir trabajo fue en un pequeño café cerca de su casa. Tania trabajaba allí como camarera y, a veces, como lavaplatos. Por supuesto, no era el trabajo prestigioso y bien remunerado con el que soñaba la niña, pero de alguna manera logró recaudar fondos para pagar la factura de servicios públicos y la comida. No tan mal, en general. Cuando Tatiana se dio cuenta de que ser camarera no era el límite de su carrera, decidió buscar otra vacante. Entonces encontró un trabajo que ya se acercaba un poco más a lo que quería. Fue nombrada profesora en una de las escuelas locales. A pesar de que Tania nunca soñó con convertirse en maestra, poco a poco se fue encariñando con estos lindos, aunque algo ruidosos e impredecibles niños. Además, tenía una buena amistad entre sus padres. Entonces tuvo la oportunidad de contactar buenos médicos. Comprar algunos de los bienes defectuosos o, si es necesario, realizar un taller de a domicilio durante 1 hora. En otras palabras, la niña no tenía por qué quejarse de la vida. Mientras tanto, su educación universitaria había terminado. Tatiana recibió un diploma de traductora bastante prestigioso, pero no podía entender del todo qué hacer con él. Conseguir un trabajo en cualquier oficina y sentarse allí de llamada en llamada no le interesaba en absoluto. Permanecer en el trabajo y la escuela, pero al mismo tiempo apenas deshacerse del final del constante déficit financiero. Tampoco es probable que una vida así se llame feliz. Entonces Tatiana eligió la tercera, según le pareció, la mejor opción. Decidió casarse e irse de baja por maternidad. Y ahí, aunque la hierba no crezca, de alguna manera estará. Sin embargo, los pensamientos de Tatiana sobre el matrimonio comenzaron a aparecer por una razón. Recientemente conoció en la calle a un chico lindo y completamente libre. Maxim era 1 año mayor que ella y también buscaba trabajo después de graduarse. Tania y Maxim comenzaron a reunirse después del trabajo y a pasar un rato agradable. Asistieron a conciertos de músicos callejeros, escucharon ópera y vieron espectáculos teatrales. Caminaban sobre el suelo nevado, o sobre las hojas otoñales de los callejones, amaban los atardeceres desde los tejados de los rascacielos, se comportaban como si fueran dos jóvenes enamorados. A Maxim le agradaba Tatiana. Alta, bien formada, fuerte, lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie. Ya había encontrado trabajo en una empresa y con confianza emprendió allí una buena carrera. Sus padres lo apoyaron en todo y por eso les agradaba Tatiana. Sin embargo, Maxim aún no había hablado con la chica sobre casarse, pero ¿era eso un problema? Tatiana, con toda su alegría y carácter, pensó que no sería así, solo había que esperar un poco y todo se formaría naturalmente.
Maxim tenía puntos de vista completamente diferentes sobre Tania y era un matrimonio ilegal. En esto, casi todos no tenían dudas de que de alguna manera había tenido una actitud hacia la joven pareja. Además, el propio Pip no lo consideraba vergonzoso, porque a su edad todavía se puede caminar. El hecho de que Tatiana ya quisiera una familia e hijos, lo consideraba sin importancia, en principio, por derecho de los fuertes. Tatiana construyó gradualmente una carrera en la que trabajó antes de conocer a Maxim. Logró que el director de la escuela la enviara a algunos cursos especiales para mejorar sus calificaciones, lo que le dio la oportunidad de trabajar como profesora del grupo del día y como una verdadera profesora. Tania enseñaba inglés, por supuesto. Sus alumnos la amaban por su facilidad de comunicación y sus explicaciones rentables, y la propia niña comenzó a ganar suficiente dinero con los ensayos. Al mirar a la exitosa y motivada Tatiana, Maxim sintió celos de ella. No podía entender lo que ella había encontrado en él, pero aún así quería mantenerla a su lado. Por lo tanto, comenzó a hacer insinuaciones sobre la rápida unión de combinaciones. Supuestamente es necesario esperar un poco y entonces finalmente estará listo para el papel de marido. Mientras tanto, Tania, ¿por qué te cansas del trabajo y contratas a tantos chicos para clases adicionales? ¿No te gusta preparar un baño caliente para tu marido o una cena inusual en lugar de repetir el verbo inglés con otro potencial trillizo? Tatiana no sabía cuán convincente sería explicarles a ella y a su madre que en el mundo no solo hay blancos y negros, el deseo de ejercer una profesión, no solo la oportunidad de ganar mucho dinero, rompiendo el máximo y luego aunque la hierba no crezca, sino realizar el trabajo con gusto y para el alma. Quejarse de todas las formas honestas de conseguir dinero más y antes. Como el joven trabajaba en el comercio, a menudo se permitía engañar a los compradores y obtener ganancias cada minuto. Aunque no todo el tiempo. Y Tania trabajó honesta y desinteresadamente. Todas las mamás y papás cercanos que querían que sus hijos supieran bien inglés, se los llevaron. Así que existían, como en realidades paralelas. Tania, exitosa y motivada, que sueña con casarse y un joven con bastante experiencia a su nivel. No a favor de ella. Formaron una pareja muy fuerte, aunque específica. Pero no verás nada en nuestros días. Con el tiempo, Tania comenzó a comprender que Maxim simplemente no iba a casarse con ella. Es mejor y más fácil para él solo. Pero esa vida no encajaba en los planes de la niña. De alguna manera, habiendo ganado coraje, Tania le hizo una propuesta a su hombre insolente y, curiosamente, recibió una respuesta positiva. Sin embargo, la pobre e ingenua muchacha todavía no sabía de lo que es capaz un hombre mercantil y de corazón duro. El caso es que el apartamento de Tania, que heredó tras la muerte de sus padres, aunque estaba situado en una zona no demasiado prestigiosa, tenía su propio apartamento, y durante mucho tiempo había soñado con tener a Tania a su disposición. Por lo tanto, Tamax acordó que presentaran una declaración en la oficina de registro. Por eso preferiría tener acceso a todas las propiedades de la niña. Tatiana no tenía idea de nada y con entusiasmo hizo planes sobre cómo vivirían en paz, amor y paz. La niña se acostumbró a ver todo a través de lentes rosas y, por lo tanto, ni siquiera podía imaginar qué pensamientos negros se escondían en la cabeza de Maxim. Y la futura suegra, la madre de Tie, tampoco se quedó atrás. Ella entendió que su padre es una niña ingenua y tranquila, lo que significa que ella y su propiedad pueden usarse en su propio interés. No, ella no era mala en absoluto. Y así crió a su propio hijo. Al dinero le encanta contar, primero ocúpese de los problemas financieros y multiplique su estado, y luego ocúpese de todos los demás. Después de la boda, la vida de Tatiana cambió inmediatamente. Maxim insistió en que cambiara de trabajo. Para complacer a su marido y darle la bienvenida a su madre. Y la madre es igual, debo admitirlo, fue muy amable con el invitado, y nunca con una sonrisa y siempre con una inspección. Al salir y no le dio inmediatamente zapatillas de casa.
O el tipo de té equivocado que preparó, cómo se recibe a los invitados en las casas decentes, o el jabón que puso en el baño para que su pariente no pudiera alcanzarlo. Al principio, Tania respondió y sus prolijos duelos rápidamente se convirtieron en verdaderos escándalos. Entonces Tati se cansó de tirar cuentas delante de los cerdos y empezó a actuar de otra manera. Hizo todo lo que pensó que era necesario, pero al mismo tiempo sonrió y demostró total apertura en las relaciones y coacción, la disposición a complacer siempre a la madre de su marido. Pero si Maxima pudiera convencer a tal reverencia en algo, entonces su madre no lo haría. Ella deliberadamente llegó al punto de seducir a la chica y por eso no se desvió de su camino, solo buscó ese tema. Lo que provocaría que la novia tuviera una respuesta máxima. Por lo tanto, tras el cambio de trabajo, la niña tuvo que dejar la escuela para ir a una de las empresas anónimas en un número suficiente de centros de negocios que estaban abarrotados en la plaza alquilada. También se produjo la primera discusión seria. Maxim, en voz alta, le recordó a Tatiana que ahora son una familia y que cubrirse con la manta no es bueno. Por eso, querida, lleva a mi mamá como a ella le gusta y no de otra manera. Oh, ella misma no sabe aceptarla. A ella no le gusta lo que le gustó ayer. ¿Y cuáles son mis problemas? Encuentra maneras, piénsalo. Tatiana resultó estar entre dos luces, sin su trabajo favorito y habitual y sin el apoyo de su marido. Y luego también ocurrió el embarazo. Que la niña quería y esperó, pero todavía un poco asustada. Su posición en la familia ya era dolorosamente inestable. Durante este embarazo, Tania comenzó a notar un grave deterioro de su salud. Empezó a respirar, le resultaba difícil caminar o estar de pie, tenía los huesos y las piernas hinchados. Los médicos de la consulta femenina regional le echaron una mano y le dijeron algo así como si das a luz y de alguna manera se te pasará. Solo necesitas dar a luz el embarazo. Sin embargo, no fue posible hacerla entrar en razón con los nervios tan constantes y el estado de salud de su futura madre. La hija de Tania y Maxim deseaban nacer exactamente un mes antes, en la semana 35. Por supuesto, no era lo peor que se podía esperar, pero tampoco era exactamente lo que las madres jóvenes querían. Maxim no quiso referirse al cuidado del feto, aunque dijo que si el problema con la hija es por culpa de la madre, entonces el padre debe resolverlo. Y ella no tenía a dónde ir. Comenzó a tratarla, a hacerle masajes, a llevarla a procedimientos. Se dio poco dinero, literalmente al borde del abismo, y además con control obligatorio del desperdicio. Casi nadie exigió traerlo. Tata se sintió humillada y ofendida por esto, pero la niña guardó silencio. ¿Qué podría decir ella en esta situación? Tania solo pudo ayudar un poco en el departamento de sus padres, que la joven alquilaba, y luego de recibir un préstamo, inmediatamente realizó compras constantes y obligatorias en la casa. Sin esto, simplemente habrían desaparecido con su hija. Y estaba nervioso si los inquilinos retrasaban otro pago. Tatiana se debatía entre el deseo de complacer a su marido, de encontrar su sangre perfectamente y de ayudar a su hijo a recuperarse. La niña no dormía mucho ni comía mucho, pero se movía mucho y aprendía mucho. Y aún así, algo andaba mal y no estaba bien para sus nuevos parientes. Las dificultades iniciales fueron superadas, aunque no sin problemas, y Tania nuevamente comenzó a disfrutar lentamente de la vida. La hija poco a poco volvió a la normalidad, comenzó a sostenerse la cabeza con confianza, luego se sentó y gateó, no con palabras, sino con belleza. Pero ahora los problemas han recaído sobre Tania desde el otro lado. La sangre de su suegra, la madre de su marido, ha enfermado. No es que esta enfermedad fuera una enfermedad grave, pero el tratamiento fue necesario durante mucho tiempo. Y luego Maxim le pidió que ayudara a su madre, le dio dinero para que pudiera comprar medicamentos y seguir todo el tratamiento, según lo prescrito por el médico. Al principio, Tatiana se quedó muy sorprendida. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacó tanto dinero del decreto de su madre?
Después de todo, no se trataba de 1.000, ni siquiera de 10. En realidad, los medicamentos eran muy caros. Pero Maxim, que de repente se volvió gentil, amable y afectuoso, le explicó a Tanya con qué contaba. Dijo que su apartamento era pequeño, oscuro y no estaba en la zona más exitosa, con las palabras ¿por qué necesitan una casa así? El marido sugirió vender este apartamento ahora mismo, darle algo de dinero a la madre de Maxim con la condición de que se lo devolviera dentro de unos años y luego comprar algo nuevo y brillante. El que le gustará a la propia Tatiana. A Tatiana no le gustó este plan. No encajaba en el marco de lo permitido, especialmente en relaciones familiares tan inestables. Pidió ayuda a sus amigos, pero ellos también se mostraron indiferentes en sus consejos. No hay ventas. Al menos no ahora. Si la madre de Maxim tenía problemas, tenía que resolverlos ella sola. Nadie está obligado a ayudarla. Especialmente por el precio del apartamento de su cuñada. Pero resultó que Jack tampoco era y luego puedes ir a elegir un nuevo apartamento. Tatiana lloró varias noches seguidas antes de poner su firma en el contrato de compra-venta. Este apartamento, aunque pequeño y oscuro, era un recordatorio de su infancia y de los días felices que pasó bajo las alas de sus padres. Pero la palabra marido resultó ser más fuerte. El apartamento se vendió y se recibió el dinero. Los ingresos adicionales de Tanya provenientes del alquiler de su nido paterno se acabaron por completo, mientras que su hermanastra fue a una clínica extranjera para recibir tratamiento. Se decidió depositar el dinero en la cuenta, contrariamente a la promesa de Yeye, y no tocarlo. Tata se convenció de que al menos le quedaba algo y siguió obedeciendo a su marido. ¿Al acuerdo y asistencia mutua en la familia? Algún tiempo después, Tanya se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo. La hija mayor acababa de cumplir 1 año y, de repente, 2 líneas en el examen. ¿Cómo es esto posible? No sabía cómo sucedió que el anticonceptivo falló. Pero el problema debería solucionarse, y cuanto más lejos, más rápido. Tatiana pensó seriamente en cómo criaría a 2 hijos. Las respuestas fueron solo las más insatisfactorias. Aunque Maxim, Tanya lo sabía, siempre quiso tener 2 hijos y lo discutió con ella más de una vez. Cuando ella intentó con cuidado, sin mencionar el motivo, discutir este tema con él, el hombre estaba feliz y sonriendo ante la posibilidad de convertirse en padre de 2 hijos a la vez. Sin embargo, no aclaró que no lo harían. Tanya pensó durante mucho tiempo, hasta 10 semanas. Pero todavía no se le ocurría ninguna razón para dejar al niño. La mujer se dio cuenta de que no podía sacar a los 2 niños, sobre todo porque vivían muy duro en términos materiales. Ella no tenía dinero para alquilar. Por lo tanto, la joven tomó una decisión impopular y, tras pedirle a su marido que fuera al hospital con el pretexto de un examen periódico, se hizo un aborto. Pero esto no pasó desapercibido para la salud de Tanya, y ya después de unos días volvió a sentir peso en las piernas y un aumento de los latidos del corazón. Tatiana fue tratada en casa mientras pudo, pero aún así decidió ver a un médico y ya escuchó el diagnóstico de él. La niña al principio no entendió todo lo que decía el anciano médico, pero tenía sentido. En las venas profundas de sus piernas se forman trombos y definitivamente debe hacer algo al respecto. Si no lo haces ahora, no podrás hacerlo. Entonces será demasiado tarde. Aturdida por esta información, Tanya regresó a casa con Maxim. Hay que decir que Ed estaba cada vez más insatisfecho si dejaba a su hija con él durante al menos 5 minutos y se enojaba mucho si su esposa se ausentaba más de 2 horas. Esta vez, el marido simplemente se fue y, sin apenas ver a Tanya, ni siquiera le preguntó cuál era el motivo de una ausencia tan larga. Cuando la muchacha intentó explicarle que estaba gravemente enferma, su marido no quiso escucharla. Se puso una chaqueta de cuero sobre los hombros y rápidamente salió por la puerta. Maxim no se presentó a pasar la noche esa noche. Entonces, junto con las preocupaciones de Tanya por la salud,
también surgieron preocupaciones sobre cómo un esposo se permitiría pasar la noche con ella. El que fue el primero en ayudar a su esposa en la lucha contra la enfermedad. Tanya lloró en su chaleco con sus pocos amigos que se quedaron con ella desde que estaba en la escuela, pero que podrían cambiar y cómo ayudarla. Lo único que esperaba era su edad relativamente joven y el hecho de que el médico le prometiera un tiempo sin problemas ni complicaciones graves. Cada día, Tanya tenía la intención de cambiar algo en su vida y empezar a ahorrar dinero para su propio tratamiento, pero, por desgracia, en realidad, nada ha cambiado. La hija y sus necesidades, los constantes regaños a su marido, los reclamos de sus suegros, el hogar, todo esto se convirtió en una imagen única de la esclavitud desinteresada de una niña. Ahora Tanya lamenta mucho haber vendido su única riqueza por el bien de otra persona, de hecho, una persona, y haber perdido la oportunidad de ir a alguna parte. Presionó a la joven. Ella me hizo tener pesadillas y despertarme con un sudor frío, me privó de la alegría de vivir. La sangre de Tanya después de regresar del extranjero, en lugar de mostrarle todo tipo de gratitud por su vida, continuó torturándola y torturándola, encontrando defectos literalmente en todo lo que hacía. Maxim no quería participar en ningún asunto doméstico ni en la crianza de su hija. La niña creció, pero su padre prácticamente no conocía sus necesidades y aficiones. Poco después de que Katia fuera al jardín de infancia, Tatiana pudo volver a trabajar y Maxim empezó a pasar menos tiempo en casa. Tenía muchos pasatiempos diferentes, cada uno de los cuales requería su ausencia durante 2 o 3 días seguidos. Pronto Tatiana se cansó de pelear con él y asustar al niño con sentimientos inadecuados, por lo que simplemente aguantó el hecho de que su marido se comportara así. Intentó encontrar algo bueno en este modo, pero no lo consiguió. Los días se convirtieron en semanas, meses y 2 años pasaron desapercibidos. La pequeña Katia tuvo mucho éxito no solo en aprender el programa de jardín de infantes, sino también en el dibujo. Al principio, su madre notó su pasión por el arte, y luego todos los demás adultos que trabajaban constantemente con la niña prestaron atención a esto. A Tati le ofrecieron mostrarle a la niña a un maestro de una escuela de arte para niños, y ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, el camino no estaba cerca y el horario de clases no era muy conveniente, pero ¿qué puedes hacer para que tu amada hija pueda realizarse? Entonces, Caterina comenzó a asistir a clases en la escuela de arte. Por supuesto, al principio estos eran ejercicios bastante simples, pero con el tiempo. Katia fue reconocida como una de las mejores estudiantes incluso en las tareas creativas más difíciles. Sus obras comenzaron a participar en concursos y exposiciones y, a menudo, incluso ganaron allí. Mientras tanto, Maxim se separó por completo de su familia. Prácticamente no estaba interesado en su esposa ni en su hija y trataba de aparecer en casa con menos frecuencia. El escándalo comenzó por culpa del dinero. Exigió darle un informe de todos los gastos y calificó muchos de ellos de innecesarios. Tata, como pudo, intentó defender al menos el derecho de su hija a visitar al artista, pero Maxim siempre organizaba por este motivo un esclarecimiento de relaciones en voz alta. Aunque casi no le dio dinero a su familia y todos los materiales los compró su esposa por cuenta de ella, todavía consideraba que tal entretenimiento para su hija era excesivo e incorrecto. Déjalo ir al patio y balancearse gratis sobre las barras horizontales. Maxim solía decir, mirando con odio a su esposa, ¿por qué vinieron todos a recibir mi salario? Y vivís en mi casa, imbéciles. La mención de que Tata y Katia realmente viven en su apartamento siempre duele el corazón de Tanya. Si supiera cómo sería la vida, nunca vendería su único apartamento, el de sus padres. Qué bueno sería que lo buscaran juntos, con ganas y cómodamente. Nadie los ofendería, nadie contaría los trozos que comieron la niña y su madre. Nadie sacudiría el miserable armario de Tanino con gritos de que hay tantos harapos que no hay nada que ponerse. Sí, si lo supiera antes. El caso estaba cerrado. A veces,
Tatiana incluso pensaba que toda la historia de la enfermedad de su sangre y su curación milagrosa fue simplemente inventada por Maxim para dejarla sin su rincón y, por lo tanto, literalmente conducirla a la esclavitud. Desafortunadamente, esa visión le llegó a Tatiana demasiado tarde, cuando no se podía cambiar nada en absoluto. Tata intentaba trabajar lo más duro que podía, pero sus esfuerzos casi no daban resultados. Todo lo que logró ganar se lo comió. Maxim y Egor eran pobres. Estaba limitado por unos pocos. Volvió a casa solo para criticar a su mujer y a su hija y para sacar de la caja algo de beber para los trabajadores. Era muy difícil existir en semejante atmósfera con Tania y su hija. Su rincón entregó a la niña un sufrimiento casi físico. Incluso empezó a tenerles miedo. ¿Cómo podía estar tan ciega y tan sorda? Pronto Maxim dejó de aparecer en casa. Simplemente no dejó a Tatiana con un salario y pasó todo su tiempo sin tener claro dónde y en qué empresa. Si Tania, como buena esposa, intentara influir en esta situación, que la infeliz mujer inmediatamente sacara las orejas de los vertederos calumniosos, y también podrían volar un par de palillos. Tania no amenazó a Maxim ni una sola vez con divorciarse de él, pero cada vez el hombre dejó pasar sus amenazas. Él, a diferencia de ella, entendió bien que no hay absolutamente ningún lugar a donde ir con su hija, porque no hay ningún rincón para él, y por eso se burlaba de ella tanto como podía. Todavía no irá a ninguna parte, no se opondrá a nada, no se quejará con nadie, la belleza es solo eso. La pequeña Katia ya entendía que, en muchos sentidos, Polk en relación con sus padres se debe a ella y a que dibuja mucho y con mucho gusto. Hubo un tiempo en que Caterina incluso intentó no coger pinturas y lápices para que su madre no tuviera que gastar el último dinero en ellos y en papel especial para acuarela. Pero el padre, con lágrimas en los ojos, al enterarse de la hija, de los motivos de su negativa, le pidió al niño que no dejara sus clases, por muy difíciles que fueran para ellos. Escúchame, cariño, dijo, abrazando a su hija sobre sus delgados hombros. Toda tu fuerza reside en el hecho de que puedes hacer algo mejor que la mayoría de los demás. Mira esta imagen. ¿Qué se dibuja aquí? ¿Una cebolla? ¿Y yo? No ves solo una cebolla, sino todo un claro rodeado de árboles centenarios y cubierto de luz solar. Aquí vuelan las mariposas. Aquí voló el avestruz. Pero las hormigas se arrastran sobre la hierba. Es toda una obra de arte. Puedes ver, no lo desperdicies a medias. Por favor, mejora tu talento. Y entonces definitivamente tendrás la oportunidad de comprarte una casa y vivir separada de tu papá. Está bien, respondió la niña seriamente. Dibujaré a mi mamá porque tú lo quieres. Y me esforzaré mucho, mucho para. Quiero que funcione. Pero compraré mi propio apartamento de inmediato, tan pronto como obtenga mi primer dinero, y dejaremos a papá juntos. Para que nunca llores. Otra vez, y no te enojes. ¿Está bien? Y Croa refunfuñaba con sus manitas al suave cabello de su madre. Papá solía llorar después de esas conversaciones y por la noche se ponía a trabajar con las traducciones. Le pidieron a la escuela de arte que volviera a comprar una lista completa de todo y a ella le quedan 2 semanas más antes de cobrar su salario. Nada. De alguna manera llegarán al final. Lo principal es no dormir durante al menos 3 noches hoy y tener tiempo para traducir este complicado texto técnico. Si le va bien y se las arregla, mañana podrá comprarle a Katia no solo todo lo necesario para pintar, sino también manzanas y plátanos. A Katia le encantan las manzanas y los plátanos. Tatiana ya tuvo que trabajar en la empresa que alguna vez dirigió Maxim. Hubo algo de personal de limpieza y la gestión cambió por completo. Ahora su trabajo estaba siendo literalmente considerado a través de un bucle, tratando de encontrar fallas y multarla. Cuantas más multas tenían que pagar los empleados en un mes, menos dinero veían en sus pagos. Para Tatiana, que, de hecho, creció y tuvo a su hija sola, fue un verdadero golpe y al principio trató de luchar.
Ella demostró que la calidad de su trabajo en la cima y las afirmaciones de los jefes son completamente irrazonables. Pero, por desgracia, antes de eso a nadie le importaba. Porque entonces tendrías que buscar urgentemente un nuevo trabajo. Y no es un hecho que el calendario lo permita. Después de todo, tenías que llegar a tiempo para llevar a tu hija a la escuela de arte. El invierno fue especialmente frío y feroz. Tanya tenía mucho frío cuando estaba vieja y muy delgada. Y ahora él silbaba, temblaba y se quedaba dormido. La joven ya estaba avergonzada de mostrarse así ante la gente, pero no tenía salida. Tenía que ir a trabajar de alguna manera. Tanya intentó cubrir al menos el cuello tembloroso con una bufanda de punto grueso, su atuendo tan poco moderno. Pero este mundo no se salvó del viento frío y omnipresente. No fue prudente que en una mala mañana apenas pudiera despegar los ojos y se diera cuenta de que estaba enferma. Su garganta, nariz, oznop y fiebre cuidaban a Tata casi al mismo tiempo. Estaba muy enferma. Y todavía tenía que llevar a su hija a la escuela. Un estudiante de Chalca no puede vagar solo por las calles invernales. De alguna manera alimentó a la niña y la preparó para la escuela. Tata se vistió y salió al frío patio. Por la noche soplaba un fuerte viento y de la nieve salían ventisqueros. Tata se dio cuenta de que ya no podía seguir más. Ningún paso, ningún movimiento. Edith se dio la vuelta, le sugirió a su hija que faltara un solo día de escuela, con la esperanza de sentirse mejor mañana. Katia, como la mayoría de los chicos de su edad, prefería la posibilidad de ver dibujos animados en la escuela, por eso Tatiana se acostó en la cama y con todas sus fuerzas intentó dormir un poco. Ella experimentó que le ayudará a recuperar sus fuerzas. Hacia el mediodía sonó la llave de la puerta. Era extraño, porque Maxim tenía que estar en el trabajo a esa hora. Tatiana estaba preocupada, porque de Dee se podía esperar cualquier cosa. Allí encontraron al dueño del apartamento con su propia personalidad, y con una mano apretó a una morena de 20 años. Max, al ver a su padre, no estaba en absoluto avergonzado. Le parecía que no era nada vergonzoso andar así delante de su esposa y de su propia hija. Además, el hombre también estaba bastante borracho. Bien, ¿qué estás haciendo?, dijo con una risa extraña. ¿Nunca me has visto? Tatiana miró a su marido con una extraña mezcla de amargura, dolor y alivio. Finalmente, podrá tomar la decisión correcta sobre él. Y si para ello necesitaba enfermarse y quedarse en casa para ver con sus propios ojos lo que no debía ver, que así fuera. Tania se dio vuelta y se dirigió a la habitación donde arrojó su maleta sobre la cama. Ella comenzó a empacar sus cosas. Despacio. Uno a uno, luchando con la sed asfixiante y el aserrín en sus ojos. Habiendo terminado con sus cosas, fue al estante de Katia y también las vació hasta el fondo. Se dio cuenta de que difícilmente podría regresar aquí y, por lo tanto, trató de llevarse literalmente todo lo que podía llevarse. En ese momento, Tania no pensó en cómo seguir viviendo. Simplemente se volvió repugnante estar al lado de Maxim, hasta las lágrimas, hasta sonrojarse los ojos. El propio Maxim no interfirió en sus reuniones, e incluso, aparentemente, las aprobó. Vivió su vida durante mucho tiempo y, por lo tanto, no retrasó por completo a su esposa. Cuando la maleta estuvo recogida y apenas cerrada al viento, Tata cogió a Katia y, dándole la espalda a Maxim, puso las llaves en la silla al salir. En silencio, sin decir una palabra, salió del apartamento de Maxim, llevando consigo a una Caterina asustada e incomprensible, al borde del frío, en ninguna parte, en lo desconocido. Tania no sabía dónde ni cómo ir. Al día siguiente, a la mañana 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 siguiente mañana, la mañana siguiente,
La mañana siguiente ella simplemente fue humillada y pisoteada por las despreciables acciones de Maxim. Entonces no había ningún lugar a donde ir. La joven se sentó en el banco cubierto de nieve y cerró los párpados calientes. Nadie podía tener lástima de ella excepto su hija. Papillín se sentó junto a su madre y se presionó la cara entre las palmas. Todo estará bien, ¿verdad, mami? Lo lograremos, ¿verdad? ¿Y ya no volveremos con papá? ¿Por qué lloras, querida? Todo está bien. La mujer, que apenas hablaba, habló por un repentino cansancio mortal. Todo estará bien, querida. Ahora mami descansará un poco y nos vamos. Iremos a alguna parte. Todo estará bien. Tania se dio cuenta de que iba a morir congelada. Entonces ella, desbordada de sus propias fuerzas y de ganas de cerrar los ojos, se levantó y avanzó llevando en una mano una maleta y en la otra a una hija. No tenían a dónde ir. Pero Tatiana de alguna manera sintió que necesitaba permanecer un poco en el frío. Solo un poco. Periódicamente, la joven se sentaba un rato en el banco del patio para que su cabeza dejara de dar vueltas. Pero luego ella se levantó y siguió caminando. Tatiana llamó a su vieja amiga que trabajó con ella una vez en la escuela. Ni siquiera podía explicar la situación. Pero esta mujer la entendió casi sin palabras. Vamos a venir un ratito a mí, resumió, y ahí quedará claro qué hacer contigo y dónde definirte. Tatiana, que no tenía razones claras para elegir, fue a la parada del autobús y apenas empujó al niño en el equipaje hacia el autobús lleno. Para salir de la maleta y no andar en el maletero, condujeron hasta la parada correcta y nuevamente chapotearon en la nieve, como en la niebla. La cabeza de Tanya se partió y quería desesperadamente acostarse, al menos en la nieve. Pero no fue aquí. Tenemos que irnos. Y ella se fue. E insistió en llamar inmediatamente a la joven doctora. Y entonces no sabes cómo acaba todo, refunfuñó delante de sus narices, frotando a Dicket y él con vinagre empapado. ¿Quién necesitará entonces a su hijo? Nadie. Lo mismo, acuéstate ahora y recibe tratamiento. Gracias al cuidado de sus colegas, Tanya rápidamente se puso de pie y luego agradeció a su benefactor. Mientras buscaban y habitaban su casa, toda la limpieza y preparación recayó sobre los hombros de Tanya, y la joven hizo todo con gusto para hacerle entender lo agradecida que estaba por el hombro que le pusieron en un momento difícil. Pero era imposible abusar de la bondad y ella decidió dónde y cómo seguir viviendo con su hija. Teniendo en cuenta la limpieza sistemática de la habitación, nadie intentó retenerla en la oficina. Inmediatamente después de recibir su libro de trabajo, Tanya presentó una queja por aceptar un trabajo como maestra en capacitación de producción en una escuela técnica profesional local. Dios no lo quiera, y el salario está lejos de ser el ideal, pero el dormitorio puede cubrirlo. Que Tanya realmente lo necesitaba. Caterina tuvo que trasladarse a otra escuela más cercana a su lugar de residencia. Pero las clases de arte todavía significaban un horario apretado para la niña. Mamá hizo todo lo posible para apoyar el deseo de su hija de dedicarse a su pasatiempo. La vida de madre e hija poco a poco empezó a mejorar. Y no intentó empezar a pagar la pensión alimenticia de su hijo. Tatiana ya se había recuperado de aquel frío invernal y la primavera florecía en el patio. Pero el dolor y la anemia de las piernas volvieron nuevamente con fuerza, como si no fueran a ninguna parte. La joven recordaba perfectamente los consejos del médico que escuchó hace varios años, pero comprendió que ahora no tenía nada que curar. Mientras tanto, Tania empeoraba cada semana. Un día no podía levantarse de su silla en presencia de sus alumnos en la escuela. Y luego la ambulancia la llevó al hospital regional. El resultado del examen semanal fue el veredicto unánime de los médicos. Para operar. Inmediatamente. Si disminuyes un poco más el ritmo, el trombo, que ahora ocupa las arterias gastrointestinales y las venas profundas, puede salirse de su lugar y Tatiana morirá de tromboembolia.
Para evitar esto, es necesario acudir a la operación. Y para ello, a su vez, necesitas dinero. Tanya, atormentada por las predicciones del médico, empezó a pensar con una sonrisa, ¿de dónde sacar la cantidad necesaria? Sin embargo, ella ya lo sabía. ¿Qué pensar aquí? Tanya consiguió el número de su excuñada, con la esperanza de que hubiera orden humano. Después de todo, ella la ayudó cuando lo necesitaba. Pero, desgraciadamente, el orden solo funciona con gente decente. La madre Maxima incluso se negó a discutir la devolución de algo de dinero para el tratamiento y aconsejó a Tanya que no se le ocurriera nada. Pero ni el tribunal. Tanya estaba lista para llorar como una niña. ¿Qué es esto? Le quitaron su apartamento, su única condición, y se comportan como si no les concerniera. La siguiente llamada fue de Maxim. Tanya le pidió que le devolviera al menos el resto del dinero que quedó después de la venta del apartamento a su cargo. Porque tampoco habló siquiera del regreso. Ni siquiera comenzó a simpatizar con Tatiana, interrumpiendo bruscamente la conversación. Sin embargo, pronto apareció el mago. Si quería enojarse con ella o si quería asegurarse con sus propios ojos de que ella realmente no estaba dispuesta a bromear, pero solo él apareció en la habitación exactamente 2 horas después de su conversación. ¿Por qué y por qué vino aquí este tipo, que de todos modos no se preocupa por ella? Hola, si no estás bromeando, dijo el que la miró. Katia estaba sentada en un rincón de la habitación, en una silla. Ya estaba acostumbrada a dar clases cerca de la cama de su madre para poder volver a pasar la noche con su ex colega. La niña miró a su padre con una mirada. Él se paró en medio de la habitación, balanceándose sobre sus talones, como si decidiera qué hacer y si valía la pena. Y entonces Tanya decidió dar un paso desesperado. Estaba muy preocupada por su hija, porque si algo le pasa a su madre, Katia irá al orfanato. Por lo tanto, en silencio pero con firmeza comenzó a pedirle a Maxim que le llevara al niño si algo le sucedía. Maxim estaba enojado. No necesito la vida de Katia. Llévala al orfanato y no voy a conducir. Y no te desharás de mí. Ni siquiera puedes intentarlo. Con estas palabras, el hombre simplemente se dio la vuelta y salió corriendo de la sala. Para Tatiana llegaron tiempos muy difíciles, incluso se podría decir, negros. Ella no sabía qué agarrar primero. ¿Qué agujeros tapar primero? Preocupado por la salud y había una posibilidad real de dejar a su hija huérfana. Sí, no una pequeña falta total de dinero. Ni siquiera era para comprar medicinas. No alcanzaba para nada más que los productos más sencillos y le dieron el alta del hospital, y como hay una persona ahí que no va a operar, esto no es una estupidez luminosa. Todas las noches, Tanya se despedía pensativamente de su hija antes de acostarse, porque comprendía que tenía pocas posibilidades de despertarse. La niña también vio lo que le estaba pasando a su madre. Una vida tan familiar y estable ya se había derrumbado sobre ellos. Ella no sintió la atracción por su padre y no sufrió por él. Pero de las conversaciones de mamá supo que él podría ayudarlos a resolver al menos algunos problemas financieros. Un día, cuando mamá volvió a correr con sus pies rígidos para algún trabajo y Caterina y su ex colega salieron a caminar por el parque, vio a Maxim. El corazón de la niña se encogió de lástima por su madre y decidió que podía pedirle dinero a su padre para el tratamiento de su ser más querido llamado. Katia se acercó a Maxim y le dijo en voz baja, persistente y segura, «Papá, por favor ayuda a mamá a mejorar y nunca te pediré nada más. Solo ayúdala, por favor». Maxim quedó muy sorprendido. No esperaba ver a su hijo aquí, especialmente con una petición tan trivial. El hombre notó que los transeúntes comenzaron a tocarlo. Y oyeron lo que se decía. Muchos quedaron asombrados por las acciones de la niña con un vestido bañado en oro y a veces ya un poco modesto, que con lágrimas en los ojos pidió ayuda a su padre. Maxim literalmente se volvió loco al ver lo interesados que lo miraban los transeúntes.
Sal de aquí, tonto, y no te acerques nunca más a mí, o me encargaré de que tu madre te envíe al orfanato. Salir. Maxim le susurró al niño asustado, pero dijo algo más en voz alta a la audiencia. Niña, me confundiste con alguien, mi buena niña. Katia ya era lo suficientemente mayor como para comprender lo que acababa de pasar. El padre se negó a ayudarlos, lo que significa que es casi seguro que la madre morirá y se la dejará a Catherine, solo una pequeña en la luz blanca. Lágrimas tristes de tanta injusticia brotaron de los ojos de la niña, y se sentó en el banco mientras la colega de su madre estaba a su lado consolándola. De repente, alguien se detuvo junto a la niña que lloraba y apagó la luz. Katia no comprendió de inmediato que ese alguien no era su padre, que vino a cumplir su amenaza y llevársela para siempre. Abrió levemente las palmas de las manos, cerró la cara para mirar a la persona y vio a un hombre alto y heterosexual con un traje negro. Hola, niña, se volvió hacia Catherine, ignorando las miradas insatisfechas de una anciana que estaba a su lado. Hola, dijo, sin dejar de mirar con especial atención los calcetines de sus sandalias. Me gustaría que me contaras tu historia otra vez. Por favor, empieza de nuevo. Quiero saber qué está pasando. Caterina tenía poca experiencia en comunicarse con adultos. Sabía comunicarse con pinturas y pinceles mucho mejor que con sus interlocutores. Pero ahora el alma del niño exigía una salida de las emociones, y la niña comenzó a contarle todo al extraño desde el principio. Cómo actuó papá con mamá, cómo mamá se la llevó y se fue, cómo se enfermó y no puede ser tratada porque, que no hay dinero para alguna operación. El hombre escuchaba atentamente, a veces un poco de mal humor y como si pensara en algo propio. Aún así, la chica dice la verdad, aclaró al final, de pie junto a la colega de Tanya. Sí, acaba de responder la anciana. Solo que ella no te lo ha contado todo todavía. De hecho, todo es mucho peor. Hay una familia así en este Maxim. No metas tu dedo en mi boca. Entonces tomaron a Tanya para repartir los números a todos los que estaban al otro lado de la calle. Y luego decidió que Tanya todavía no compraría nada y no perdería nada como resultado, por lo que es mejor tirar el número. ¿Qué pasa si algo más funciona? Después de dictar varios números a un desconocido, vio cómo éste desaparecía en algún lugar del parque durante una caminata elástica. Tanya decidió no contar nada sobre el incidente. ¿Por qué sabría ella que su futuro no se verá afectado? Así lo decidió su colega y le pidió a Katia que guardara silencio. Es un problema para su madre, Polonov. Todavía no era suficiente para saber acerca de los extraños. Pero el destino, sin embargo, decidió otra cosa. Exactamente 2 días después de aquel paseo por el parque, Tatiana llamó y se presentó como Valery, un empleado de una famosa fundación benéfica internacional. Cortésmente le pidió a Tatiana reunirse y discutir sus problemas para tomar una taza de café en cualquier lugar que le resultara cómodo. Al principio Tania no supo si estar de acuerdo o no. Sospechaba que de alguna manera los estafadores se enteraron de sus problemas y por eso querían ganarse la vida con ello. Pero después de una breve consideración, la joven decidió que de todos modos no tenía nada que perder. De ninguna manera. No tiene vivienda ni dinero en la cuenta. ¿Cuál es el punto de convertirla en mendiga? Y así al menos tomará café, algo que durante mucho tiempo tuvo que rechazar. Por eso, aceptó, advirtiendo, sin embargo, que no podrá estar mucho tiempo. Valery le preguntó dónde le resultaría más cómodo encontrarse y a quien llamó con atención. Tania inmediatamente se dio cuenta de que Valery no era un fraude. El hombre le contó clara y claramente sobre el episodio ocurrido en el parque, del que ella no sabía, y le ofreció varias opciones de acción. Quería obtener los documentos médicos de Tania para enviarlos a varios patrocinadores de clínicas extranjeras y a su fondo, con la esperanza de que fueran tratados allí. Y los pasatiempos de Catherine, aunque señaló que hacía mucho tiempo que no veía a una chica tan desarrollada y no tan seria.
Tania respondió a Valeria solo la verdad. Contó cómo se comportaba su padre con ella, cómo mimaban a su madre. Para que Maxim tuviera más confianza en evitar pagar la pensión alimenticia de su hijo, transfirió todos los bienes a su madre. Cómo tuvieron que irse con Katia. Según los documentos, no tenía apartamento, ni coche, ni depósitos bancarios. Quiebra total. Por eso, el hombre durmió tranquilo, sabiendo con certeza que ni un centavo del valor de su propiedad caería en manos de Tatiana. El salario de pie en alguna empresa de tercera categoría también era gris, mínimo en papel. Y ella, a su vez, se quedó con su hija solo para sus propios ingresos. Después del café, Tania no solo se sintió cansada y destrozada, sino también confiable. En el cuerpo de esta mujer, que sufría por el terrible dolor físico y la ansiedad por su único hijo, apareció tanta resistencia que incluso los exempleados del fondo se sorprendieron. Según Valeria, Tatiana recogió los documentos y los llevó al fondo. Tuvo la oportunidad de ir a la famosa clínica italiana para recibir tratamiento durante 6 meses. Fue una transformación fabulosa del destino de madre e hija. En su tierra natal no se les guardó nada. Después de todo, no tenían ni un techo sobre sus cabezas, ni ingresos normales, ni la oportunidad de recibir tratamiento. En Italia, Katia fue admitida por primera vez en una escuela de educación general y luego, al notar el verdadero talento de la niña para el dibujo, en una escuela de arte local. Tania tampoco perdió el tiempo. Era traductora de profesión y, sin embargo, bastante buena. Porque la niña inmediatamente, cuando apareció esa oportunidad, consiguió un trabajo en una pequeña empresa comercial y desaparecía en la oficina todo el tiempo entre visitas al hospital. Y madre e hija esperaban la oportunidad de quedarse en Italia y después, como lo harán dentro de 6 meses. Aquí, nuevamente, Valerie los ayudó con la bondad del alma, sin dejar de elogiar a la talentosa y receptiva Katia, que ya ganó varios pequeños concursos de dibujo infantil. Tania pronto encontró trabajo en una empresa más grande y comenzó a ganar mucho dinero, especialmente en comparación con los estándares de su país natal. Ahora, cuando fue operada y la amenaza a su vida desapareció por completo, Tata ya no tenía miedo de cerrar los ojos por las noches, porque la mujer sabía que definitivamente llegaría la mañana para ella. Tata estaba feliz por la suerte que tuvieron con su hija y siempre recordó a Valeria con una palabra amable. Y nadie en su país pensó en regresar a su país. Durante 5 años, Tata y Caterina recibieron el derecho a estar legalmente en Italia sin restricciones. Katia todavía estaba mejorando con confianza en el arte de representar y logró un gran éxito. Ya ha logrado realizar un par de pequeñas exposiciones personales en el marco de festivales culturales locales y ganarse la gran aprobación de la crítica italiana. Y Tatiana tuvo una suerte inesperada en su vida personal. Uno de los clientes de su empresa empezó a prestar atención a la traductora, a llamarla para tomar un café o a dar un paseo matutino bajo la vela, a invitarla a diversos eventos culturales y al cine. En una palabra, empezó a cuidarla maravillosamente. Tata, completamente indiferente a la atención masculina, respondió al hombre con reciprocidad. Así nació una nueva familia. Pasaron los años, Caterina creció. Su madre envejeció gradualmente. Pero siempre, sin importar si el día era bueno o malo, 2 mujeres sabían que eran la una de la otra y podían contar la una con la otra. ¿No es eso lo más hermoso que puede haber en la tierra? Una exposición de arte moderno no es solo una habitación antigua con renovaciones antiguas y candelabros colgados del techo. Se trata, con la organización adecuada, de un auténtico feudo de luz, música y arte para sorprender al público. Aquí Catherine también organizó su primera exposición personal en su ciudad natal como algo inusual y atractivo. La niña trabajó duro para exhibir sus obras en museos de arte moderno y galerías de arte a ambos lados del Atlántico. Y por eso le parecía mal e injusto que en su ciudad natal, no tan pequeña, por cierto, no tuviera absolutamente nada que ver con su arte.
Y ahora es el momento de arreglarlo. El día señalado, Katia y su madre, Tatiana, ya mayor pero todavía guapa, se sentaron en un enorme salón de color blanco. Todas las paredes de esta sala estaban cubiertas de cuadros. Desde bocetos gráficos hasta obras completas de óleo, témpera y acrílico. Todas las tramas que podían venir a la mente del artista estaban aquí como aquí. Katia estaba muy orgullosa de la diversidad de sus obras maestras. Fue una de los pocos artistas nacionales modernos que no lo hizo. Al principio, solo se invitó a la exposición a aquellos cuya vida y obra estaban relacionadas con las artes visuales. Artistas de renombre, jóvenes genios, profesores de la escuela de arte local, en la que Katia comenzó su camino creativo. En definitiva, todos aquellos que tuvieron una relación con el dibujo vinieron aquí para alegrarse por la joven compatriota y tal vez un poco celosos de cómo su carrera se incendió. Después de que los carifianos locales expresaron su admiración por el trabajo del joven artista y abandonaron su negocio, Katia se acercó a su madre y le preguntó, ¿quieres descansar? ¿Has estado de pie todo el día? ¿Es perjudicial para ti? ¿Puedo llamarte un coche y llevarte al hotel? No, gracias, querida. Tatiana respondió con orgullo mirando a su hija. Me siento genial. Y todo gracias a ti. Qué orgulloso estoy de ti. Solo me arrepiento de una cosa. Que mis padres no esperaron la aparición de una bisnieta como tú. Estoy perturbado por mi hija. Por dentro siento que tu padre está en algún lugar cercano. Mientras conducíamos del hotel a la galería, vi una docena de carteles y anuncios de su exposición. Están colgados por todas partes. Es poco probable que pudiera pasarlos por alto y no darse cuenta. Así que espera a los invitados, Catherine. Y esto puede resultar muy, muy desagradable. ¿No lo sabes? Sí, respondió la chica con una mirada pensativa. Girando lentamente el anillo en su dedo. La sangre volvió a su rostro cuando Katia recordó las recomendaciones del amable papá. Renuncia al orfanato, no sientas lástima por ella ya no lo necesita. Aunque ¿por qué no? Ella nunca lo necesitó realmente. Esa es la forma en que está. Bueno, si su padre regresa pronto, estará esperando una gran y maravillosa sorpresa. Y no le gustará nada. Caterina sacudió su cabello y abrazó a su madre por detrás de sus hombros. Con este gesto la calmó y la hizo sentir positiva. Todo estará bien. Todo estará realmente bien. Tatiana lo miró como si estuviera en el agua. Probablemente conocía muy bien el carácter de Máxima. Quizás mejor que él mismo. Los hombres no hacían absolutamente nada. Poco después de que Tatiana lo dejara y se llevara a su hija, ingresó en el hospital y pasó allí casi medio año. No todo pudo ser curado por el dolor pasado. Mencionó a Tania muchas veces, pero no con amabilidad, sino con dientes enojados. Y todo porque los parientes vinieron a ver a otros hombres desde su habitación, les trajeron todo tipo de delicias y les compraron medicinas más caras, y nunca nadie acudió a él. No estaba completamente interesado en las mujeres, lo que significa que los días de Maxim eran monótonos y vacíos. También pensaba en su hija solo como un recurso laboral. Lleva comida, lleva la ropa de cama sucia al baño. Incluso en la sala no pudo entablar amistad con ninguno de los hombres, porque consideraba que la comunicación con tal contingente era indigna de él. Mientras Maxim permaneció en el hospital, fue despedido del trabajo. Él, por supuesto, rompió el metal cuando el subdirector del departamento de personal le trajo su libro de trabajo. Pero no pudo hacer nada en absoluto. La ley es la ley. Así que Maxim se quedó no solo sin salud, sino también sin dinero. Pero peor aún, el destino le estaba preparando a su madre. La cuestión es que una anciana de años también quería vivir bien y también ver mundo. Por eso, ella, sin pensarlo durante mucho tiempo, simplemente vendió el apartamento que recibió como regalo de su hijo. Ella lo vendió y se fue lejos,
recordándole a Maxim por teléfono que ya no es un niño y que afrontará cualquier dificultad. Maxim simplemente estaba desanimado. En apenas unos meses perdió por completo su salud, su trabajo, su familia y su vivienda. De repente. Al principio no lo podía creer. Sin embargo, después. Cuando vi en las redes sociales fotos de mi madre en playas extranjeras, entendí toda la tragedia de mi existencia y lloré como un niño. Él mismo creía que era posible actuar como pensaba y no pensar demasiado en las consecuencias. Y ahora, ante sus propios ojos, estaba convencido de lo empobrecedor de tal enfoque de la vida. El hecho de que su propia madre lo traicionara estaba más allá de los límites del entendimiento del hombre. Consideró aquella actuación con la enfermedad incurable de su madre, que ambos interpretaron para la crédula Tatiana, pero esa era su nuera, y aquí está su hijo, su propio hijo. ¿Cómo podría ella? Maxim no podía esperar de nadie más y contar con nadie más. Después de la alta del hospital, el hombre acudió a uno de sus amigos para pedirle que lo albergara por un tiempo, pero lo único que pudo ofrecerle fue una habitación para 2 días. Por lo tanto, Maxim necesitaba decidir de alguna manera dónde y cómo viviría y cómo ganaría dinero para alimentarse. Que apareció bastante en los últimos años. También lograron proporcionarle alojamiento al hombre, le asignaron una habitación en el dormitorio no lejos del pasillo. Así vivía Maxim, obsesionado con el mundo entero y odiado por el mundo entero. Cuando accidentalmente recibió un aviso con el nombre de su hija en sus ojos, al principio no creyó lo que veía. Y luego, pensando, mirando más de cerca el retrato y encontrando información sobre la joven artista en internet, se dio cuenta de que era ella. Fue su propia hija la que hace muchos años se quedó con su madre, y de la que se olvidó por completo. Pero Máxima no tenía ningún deseo de arrepentirse y corregirlo todo. Su propia justicia y recuperar lo perdido en términos de suministro. Si su hija es rica, y obviamente es lo suficientemente rica como para organizar tales eventos y patrocinar varios proyectos, entonces podría ganar bastante dinero cada mes. Y esto un poco, alrededor de un par de 3 salarios medios por ciudad. Bueno, ¿de qué otra manera? Después de todo, él la alimentó y bebió durante algún tiempo, así que ¿por qué no ayudar a mi hija ahora? Con estos pensamientos, Maxim se vistió con su único traje decente y temprano en la mañana tomó el lugar de observador frente al centro de exposiciones. Pero, para su gran descontento, aquellos que tenían una relación con el arte fueron bajados primero al edificio de la galería. Vale, bueno, eso es comprensible, aunque desagradable. Maxim no se fue. La sed de venganza en su alma creció a proporciones increíbles y buscó entrar de cualquier manera. Pero, ¿cómo exigirle dinero a esta chica que le está leyendo? Seguramente ella, una madre mimada e inútil, negará su deber de financiar al pobre padre. Si realmente es tan importante, entonces todas aquellas personas que la admiran deben agradecerle su talento. Es él, Maxim, y no Katka, y Tania tampoco tiene nada que ver con eso. Está decidido. Tegel se le ocurrió cómo romper la resistencia de los orgullosos. En primer lugar, debe prestar la máxima atención a su conversación. El hombre vio cómo en el edificio de la galería, reporteros y periodistas iban llegando uno tras otro. Por eso es necesario asegurarse de que estas personas escuchen, vean y tengan tiempo para filmar lo que él dirá. Esta será una buena publicidad para sus publicaciones y él, a su vez, obtendrá lo que quiere. Además, es necesario establecer no algo, digamos, una cantidad fija por mes. Y un apartamento. Un apartamento es inevitable. De lo contrario, no habrá dinero ni financiación suficiente si empieza a alquilar. Y así, miras, y será más agradable vivir en tu propio apartamento que en una pequeña habitación de albergue, donde todo es cegador y casi no penetra la luz del sol. Y Caterina puede permitirse algo increíble para él. 3. No menos. Ella es rica, puede
O incluso pequeños apartamentos de 2 plantas, para que pueda vivir allí cómodamente y cómodamente. Maxim tiene derecho a afrontar su vejez con placer y calidez, simplemente porque una vez ayudó a Caterina a aparecer en el mundo. El remordimiento de la conciencia no torturó al hombre en absoluto. El pasado no pudo enseñarle nada. Pisó con confianza los mismos harapos una y otra vez. Haz lo que quieras y no te fijes en si estás haciendo lo correcto con los demás. Consideraba a Tato culpable de todos sus problemas y en su limitación no veía que él mismo fuera el verdadero culpable. Su avaricia, su indiferencia, su dejadez y subyugación. En otras palabras, todo lo que le había olvidado e imaginado a su esposa durante su vida en común. La hija le debe solo porque le debe, y más, para que el padre tenga algo de que estar orgulloso y algo de que estar orgulloso. Así pensó Maxim mientras Tatiana y Caterina se reunían. Las mujeres, por supuesto, no podían saber lo que estaba sucediendo detrás de las paredes de la galería, pero aún así Tata miraba periódicamente las ventanas, tenía una intuición bien desarrollada y no la defraudaba. Maxim apareció en la puerta de la galería cuando el segundo grupo de amantes de lo bello quedó completamente asombrado por el creador de estas astutas obras maestras. Caterina, con una sonrisa amable, escuchaba a uno de esos lectores, y Tata prestaba atención al hombre de una vieja chaqueta arrugada que estaba un poco lejos. El corazón de la mujer latía de ansiedad. Ella lo reconoció. Era él, Maxim, su propia persona. Como se entristeció, y la chaqueta se volvió descuidada, triste, y el aspecto de su traje también hablaba de muchas cosas. El pelo barbudo y desagradecido tampoco inspiraba confianza. Estaba claro que este hombre vivía muy mal, tanto moral como materialmente. ¿Pero por qué vino aquí? Tatiana decidió no sacar a su hija de la multitud de fanáticos y observar durante un tiempo lo que sucedería. Quizás esta persona extraña y aterradora, cuando ve lo que está sucediendo, se avergüenza de organizar escenas con los invitados al evento. Sin embargo, Tata no descartó la opción contraria, que Maxim sienta envidia de los acontecimientos más importantes y seguramente intentará llamar toda la atención de los presentes. Fue a su estilo, fue según su propia verdad. Oh sí. Entonces podría considerarse ofendido y ahora exigir satisfacción. Tatiana simplemente se detuvo para poder reaccionar rápidamente ante cualquier movimiento de un huésped no deseado y no invitado y, literalmente, cerrar a su hija a tales visitantes. Pero el tiempo iba pasando y no pasó nada. Tata ya esperaba en silencio que todo se arreglara, y Maxim simplemente se daría la vuelta. Pero se mantuvo firme, tan insolente y completamente inapropiado para el entorno que lo rodeaba. Ella es bohemia y ¿quién es él? Un hombre con un traje gastado y que tiene mal aspecto. De repente se oyeron aplausos, casi musicales, con una voz bronceada, y ella quedó estupefacta. Ella lo olvidó por completo. Los visitantes. Específicamente, esta parte del reconocimiento público fue otorgada a la joven por ganar el gran premio de un prestigioso festival italiano de artes visuales modernas. Los aplausos retumbaron aún más fuerte y Tata vio con qué modestia sonreía mientras estaba en el círculo de su hija. Y aquí está ella. La figura desgastada con una chaqueta arrugada tembló y Maxim se acercó a Katia y la multitud de sus fans, y la propia Tatiana se apresuró a cortar a su exmarido para detenerlo, para no permitir que interrumpiera el evento. ¿En qué? Pensó. Tania notó cómo las cámaras de cine, por encima de la presencia de las superiores en la sala, se volvían sincrónicamente hacia el hombre que ahora pasaba junto al artista. Maxim caminó por el pasillo y literalmente sintió con toda la piel que después de Catherine él es la persona más popular aquí ahora. Y ya estaba anticipando cómo dejaría caer las palabras de acusación sobre la chica. Probablemente será muy interesante para los paparazzi que se reunieron aquí. ¡Qué escándalo! Un artista famoso y talentoso resulta ser un sinvergüenza que se olvidó de ella sin su propio rincón y sin techo sobre su cabeza. Maxim estaba borracho con estos minutos de gloria.
Ahora eran para él la dulzura de la miel y el deseo de todo. Pronto. Pronto llegará hasta ella y podrá gritarle en la cara todo lo que quiera. Tatiana estaba deseando cortar a Maxim, pero se dio cuenta de que lo haría en poco tiempo. Y todas las cámaras lo miran como locos. Ah, ¿qué pasará ahora? ¿Qué tipo de día es hoy? Solo Katia no estaba confundida. Ella entendió desde adentro o sintió quien ahora se acerca a ella. Mamá tenía razón. Mamá siempre tiene razón cuando se trata de esta persona aterradora. Pero por dentro la niña permaneció tranquila. Estaba segura de que no había nada peor que hace menos de 20 años. No escuchará nada. Y eso significa que no tiene nada de qué preocuparse. Déjala ir, ¿quién se lo prohibirá? Maxim llegó a un pequeño podio blanco, en el que estaba su hija con flores en las manos, y esperó a que todos los presentes giraran la cabeza en su dirección. Bueno, mi querida hija, ¿por qué no invitas a tu papá? Me olvidé por completo y tomé conciencia de estos países extranjeros. Y te di de comer, bebí, te estreché la mano y no te solté por las noches. ¿Y con qué me pagaste? ¿Ingratitud negra? Mira, hija mía, mira, Katia, cómo vivo. Maxim agarró con ambas manos los harapos de su chaqueta gastada y los rasgó con todas sus fuerzas. ¡Qué desastre estoy vestido! ¿Y qué como? Y los perros no comían eso. ¿Y cómo vivo? Sí, incluso el techo sobre mi cabeza es bueno. ¿Cómo puedes hacer esto con tus padres, Katia? ¿Cuánto se invierte en ti y le das la espalda a todo? Maxim quiso decir algo más, aunque vio que todos los presentes abrieron la boca por la sorpresa. No esperaban esto. Los periodistas no le quitaron la cámara de la cara. ¡Qué éxito! Simplemente fenomenal. ¿Por qué esta estúpida gallina no apareció antes en la ciudad? Habría vivido como un humano durante mucho tiempo. Y ahora es necesario girarlo rápidamente para obtener regalos, mientras está bajo la presión de la sociedad. Pero Catherine no iba a revelar su bolso. La niña, en respuesta a las declaraciones groseras y francamente falsas de su padre, simplemente se rió. Sonoro, fuerte y muy melódico. Entonces el hombre se enojó y miró a su hija con desconfianza. ¿Cómo puede reírse cuando se trata de dinero para su padre? ¡Ay, no puedo! Katia se rió de Maxim, mirando hacia lo alto. Papá se encontró a sí mismo. ¡Ay, papá! ¡Oh, padre cariñoso! ¡Oh, bien hecho! Riendo, Katia se secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo en voz alta y clara, para que se pudiera escuchar bien en todos los rincones del tranquilo salón. Escuchen todos. Ahora les hablaré de un hombre que me dio todo e invirtió todo en sí mismo para que yo esté aquí frente a ustedes. Y realmente podría estar mucho más agradecido, pero definitivamente lo haré y definitivamente haré todo lo posible para justificar la confianza. Este hombre es mi madre, Tatiana. Katia señaló con la mano hacia el centro del pasillo donde estaba parada una anciana. Aquí está ella, mi madre, que me alimentó hasta el último centavo, cuando mi supuesto padre me arrojó en sus manos a su enferma, cuando se negó a llevarme y me dijo que mi lugar estaba en el orfanato, cuando mi madre, en lugar de comprarse una medicina, me compró un trozo de pan. Ella realizó una hazaña. Y ahora todo lo que está aquí ante ti es gracias a ella. Y él es solo un artículo de una obra de teatro llamada Mi vida. Artículo frío, nada y calculador. Maxim sintió que las palabras de su hija literalmente lo quemaban y no podía responder nada. Una ola de vergüenza inundó a este desafortunado, en general, hombre y él. Rompiéndose la cabeza, salió corriendo del edificio de la galería. Nadie quería seguirlo. Maxim corría por la calle, se cubría la cabeza con las manos. Le parecía que todas aquellas personas que presenciaban su desgracia se reían de él. ¿Cómo pudo ser posible que ella, una chica del sótano, que no tenía nada,
lograra criar tan bien a su hija común que se permitiera tontear con su papá. ¿A dónde se fue toda la cultura que se mete en la cabeza de los niños modernos? ¿Cómo le pudo pasar esto a él, a Maxim? ¿Y cómo podrá seguir viviendo? ¿Cómo envejecer? ¿Con quién contar? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta. Maxim no sabía que al menos uno de sus deseos se había hecho realidad. Sus palabras quedaron en el video. Y ni uno solo. Muchos periodistas y reporteros filmaron su actuación como una sensación. Y que por la noche estos pequeños vídeos obtendrán varios miles de visitas bajo el título, por supuesto, nadie iba a tocar a Ted con los dedos, pero no podría pasar nada bueno para él difundiendo tales vídeos. Los vecinos de la residencia de estudiantes taparon los ojos cuando Maxim fue a la cocina, y los empleados prefirieron responder a sus preguntas de forma breve y detallada, sin interferir en futuras conversaciones. Nadie quería comunicarse con el traidor. Después de visitar a Valeria durante una semana en su ciudad natal, ambas mujeres regresaron sanas y salvas al suave clima marino de Italia. Aquí cada uno tenía su propia vida, pero tenía la oportunidad de verse a menudo. Katia pasaba mucho tiempo en su taller, creando nuevas obras maestras y, después del trabajo, salía a pasear por los pintorescos alrededores. Durante 1 año y medio conoció a un joven colega artista serio y esperanzado y esperaba formar su propia familia en algún momento hermoso. Pero ella sabía una cosa con firmeza. Definitivamente no será la misma que la familia de su padre y su madre. Su persona favorita siempre está dispuesta a apoyarla, ofrecerle ayuda o consejo, apoyarla o hacerle un regalo. En resumen, desde pequeña, Katia ha hecho mucho para ser feliz.